Buenas tardes a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta mesa que se titula El poshumanismo como política afirmativa. También le damos la bienvenida a nuestros ponentes y también les agradecemos a ustedes por el espacio que han apartado para este momento, ¿verdad? Y que este compartir sobre su investigación, pues que sea muy enriquecedor para cada uno de nosotros. Hoy nuestros participantes desde sus recorridos académicos y teóricos nos invitan a cuestionar cómo se manifiesta el poshumanismo como una política afirmativa, es decir, una manera de crear, resistir y transformar más allá del dualismo clásico entre sujeto y objeto, entre lo humano y lo no humano. Así que con mi compañero pues les dejamos para que presente a cada uno de ustedes. Muy bien, los participantes que tenemos en nuestra mesa son Gaby Valcarce, es profesora, licenciada y doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires. En la misma universidad se desempeña como docente de las materias metafísicas, problemas especiales de metafísica y filosofía de la animalidad. Es investigadora independiente del CONICET, directora de la revista Estudios Posthumanos y autora de los libros Derrida del año 2016 y Posthumanismo Espectral del año 2023. Asimismo tenemos a Wilfredo Orellana con su tema Lógicas de desaparición, exhumanismo e interpelaciones de la justicia. Es docente de la Universidad Rafael Landívar. Y también tenemos a Luisa González Reigue con su tema Microfascismo, algoritmos y otras formas de relacionalidad. Luisa González Reigue es docente de la URL, profesora en Historia del Arte, licenciada en Educación y magíster en Historia y Filosofía con posgrado en Neurociencia Educativa. Se especializó en Educación Constructivista en la Escuela de Posgrado en Educación de la Universidad de Harvard y participó en un programa intensivo sobre métodos posthumanos, coordinado por Rossi Braidotti en la Universidad de Utrecht. Actualmente cursa un doctorado en teoría crítica del Instituto de Estudios Críticos de la Ciudad de México. Su trabajo teórico se enfoca en los cruces entre el arte, la pedagogía y la filosofía desde un abordaje neomaterialista y posthumanista. Autora del libro Desobedecer con alegría, en actuar pedagogías posthumanas. Quedamos con ello. Muchas gracias. La dinámica consiste en que cada uno tiene 20 minutos para presentar su tema y pues cuando ya falten 3 minutos les vamos a levantar un cartelito para que ustedes ya vayan haciendo sus conclusiones y después cuando ya falte un minuto para que vayan ya terminando, ¿sí? Así que dejamos a Gaby para que comience. No, por cortesía. Sí. Bien, gracias. Y gracias también por venir a escucharnos. Eh, y yo voy a tratar de leer un texto que recién intervení y me tardaré seguramente menos de 20 minutos. Que el texto es una variación de un texto que saldrá publicado, esperemos, en una revista pronto, de aquí, de una nueva revista que tenemos en el departamento. Esta variación se llama Exhumaciones de la Justicia. E inicio con una cita relativamente larga de Haggerty, que a su vez termina con una cita de Shakespeare. Todo empieza a parecer un cuerpo. Las raíces blancas de las plantas y los planos parecen huesos. Los palos parecen huesos.
Las hojas podridas parecen tela, nuestras huellas secas en el barro parecen suelas de goma de zapatos. Bajo tierra, en lo profundo, encontramos túneles de topos, colonias de insectos, de alas negras, larvas blancas. Todo parece una prueba potente, y podrían ser pistas. Los cadáveres atraen a estos bichos subterráneos. Hay ciclos de vida asociados con la descomposición. Incluso después de 30 años, cuando la carne se ha descompuesto, todavía quedan trazas de nutrientes. Como bancos de peces en un naufragio, las cosas toman residencia en la armadura de los huesos. Mientras excavo, pienso en los versos de La Tempestad. A 5 brasas profundas yace tu padre, sus huesos hechos coral. Son perlas lo que fueron sus ojos. Nada en él se ha descompuesto, aunque el mar lo transformó en algo rico y extraño. Fin de cita. Todo parece un cuerpo. Las hojas, las telas, las larvas, las raíces, los huesos, las tierras, no solo lo parecen, son cuerpos que aparecen rodeando y rodeados de otros cuerpos. Aparecer es quizá reaparecer de otra forma en otros cuerpos. Reaparecen los desaparecidos quebrando el tiempo, aquí también. Se hacen reaparecer con trabajo intenso y cuidadoso. Búsquedas de restos que pueden llevar al hallazgo, que pueden ser pistas o pisadas, meticulosos brochazos, luego de palazos, van desenterrando en cuerpos, descubriéndolos, exhumándolos, sacándolos del humus. Disyunciones de pasados excavados que acechan el presente, separando con su irrupción espectral su continuidad aparente. Reaparecen los desaparecidos, quebrando el tiempo, interpelando el orden de los hechos, de las cosas. Reaparecen multitudes en osamentas secretas lejanas de camposantos, muchedumbres de huesos, ropas, herramientas, insectos, cabellos, plumas, sin identificación, nombre, lápida o acta de defunción. Revueltos, cuerpos sobre, debajo, al lado, dentro, con cuerpos. Reaparecen porque les desaparecieron, pero no por completo, no para siempre. ¿Cómo sobrevivir a los monstruosos efectos de sus desapariciones y reapariciones? ¿Cómo leer con los ojos nublados sus fotografías, con los dedos temblorosos tocar sus huesos? ¿Cómo escucharles? Aprender de sus formas de subsistencia instauradas en los registros parainstitucionales de las relaciones corporales de sus muertes. ¿Acaso no es apabullante el estruendoso reclamo por justicia en sus desapariciones que marcan estos huesos? Alexa Haggerty escribe de sus aprendizajes acompañando el trabajo de la Fundación Antropológica Forense de Guatemala, así como el equipo argentino de antropología forense, en Still Life with Bones, Genocide Forensic at What Remains. Escribe: los huesos, como las palabras, pueden ser elocuentes. La raíz lingüística de articular se refiere a unir partes discretas como huesos que se unen mediante uniones, articulaciones y las palabras se encadenan en oraciones. Los cuerpos y los textos están vinculados. Todo empieza a parecer un cuerpo, al menos a los cuerpos que busca Haggerty, restos humanos con los que compara las otras corporalidades que le confunden. Todo parece una prueba potente, dice. En el trabajo que ahora se ensaya, no nos apresuramos a clasificar o a comparar, si nos recordamos, como lo hace también Haggerty, que texto y textura están entrelazados, y es posible no solamente leer palabras o signos, también piedras, suelos, huesos. Las regeneraciones de corporalidades que por la rearticulación de huesos y relatos que producen los equipos forenses desarticulan el tiempo. Time is out of joint. Leer huesos rompe el orden temporal en muchas dimensiones. La lectura acaso disloca la secuencia temporal en cuanto técnica de espaciotemporización. Regenera pasados haciendo presentes. Esto parece aplicarse a la lectura como técnica de regeneración espaciotemporal, esta no se practica necesariamente como interpretación o desciframiento, ni solamente simbólica o lógica, tampoco exclusivamente humana. Leer huesos articula relaciones. Leer los huesos exhumados de los desaparecidos regenera pasados, presentes, futuros. Quizá no restituyendo órdenes temporales, sino mostrando sus desórdenes, los desencajes en las historias que trastocan los cálculos. Todo comienza con la aparición de un espectro.
para más precisión con la espera de su aparición. La anticipación es a la vez impaciente, angustiada y fascinada. Aquello, la cosa, acaba por llegar. El reaparecido va a aparecer, no puede tardar. ¿Cómo tarda? Derrida. Una y otra vez empieza por volver. La frecuencia de lo espectral que aparece volviendo otra vez, por última vez. Las reapariciones de quienes fueron desaparecidas no produce un nuevo comienzo, sino descomponen la secuencialidad de lo que por la que algún comienzo sería reconocible. ¿Cuándo ubicar los posibles inicios de las desapariciones y genocidios? Solo para los de aquí que nos ocupan, para lo que llamamos ahora oficialmente Guatemala, o lo que se mide como 1880-82 en la invasión colonial. Alguno de los efectos de la espectralización es el desacoplamiento que impediría la determinación de algún comienzo. Levinas refiere a lo que no opera en la lógica secuencial de los inicios con el término griego anarqué, sin principio, sin poder o mandato. Al no tener comienzo ni principio, las desapariciones dislocan la sucesión de momentos, desarticulando el tiempo. El espectro tampoco es uno, y en la frecuencia de sus reapariciones no es el mismo. Los espectros siempre son múltiples. Cito: más de uno puede significar multitud, cuando no masa, la horda, pero también menos de uno, de la dispersión pura y simple, sin agrupación posible. Derrida. Sin principio ni unicidad, la espectralidad no es la operación de alguna categoría de interpretación que permite unificar en algún conjunto diversidades disímiles, generalizar algunas consecuencias, interpretar algunos hechos. Difractando, esto es leer un texto a través del otro. Los trabajos de la antropología forense de Alexa Haggerty y Edwin Melgar, el hacer público en los foros, lo forense, ¿no? Hacer público en los foros, llevar a las aperturas del foras, foráneo y forastero, difractándolos con las espectrologías de Derrida, Karen Barad, Vincent Depret. Ensayamos aquí a hablar con lenguas muertas, hablar con los muertos, leer huesos y cenizas, conjurar asedios. Intentamos responder al clamor de personas desaparecidas, de cosas extraviadas, de vínculos descompuestos, de multitudes reaparecidas espectralmente. Exhumadas de fosas comunes, estas desapariciones claman por justicia, interpelándola, interrogando sus desafueros. El trabajo no inicia con la exhumación. Quien es desaparecida no desaparece por completo, no está ausente ni presente, no está aquí o ahora, allá o entonces. Este impasse hace buscar, hace trabajar. Testimonios de sobrevivientes permiten lugar posibles lugares, se reconstruyen historias, se ubican posibles sitios de osamentas. El 11 de febrero de 1982, miembros del Ejército de Guatemala llegaron a Trinitaria, en el Ixcán, y reunieron a las personas del lugar. Durante los 3 días en los que permanecieron en la localidad, obligaron a unas personas a cavar una fosa, mientras violaban a las mujeres. Después de esto, golpearon a todas las personas de la comunidad y las arrojaron a la fosa. Cuando estaban toda la población dentro de la fosa, los militares echaron gasolina sobre los cuerpos y arrojaron granadas al interior. Es una cita de Melgar. En Trinitaria fueron quemadas y enterradas entre 150 y 200 personas de varias comunidades del Ixcán. El trabajo de Melgar se ocupa de la incineración de cuerpos humanos como parte de las estrategias de tierra arrasada, con la que se buscó la aniquilación no solo de personas, sino de todas las relaciones que sostenían sus modos de vida, destruyendo a través del fuego viviendas, cultivos y animales. No todas las personas reaparecidas en estas exhumaciones han sido identificadas, en parte como consecuencia de la utilización del fuego como una de las técnicas de tortura y desaparición. El fuego degrada el ADN. Pero el fuego deja marcas, incluso las cenizas están pobladas de huellas de las borraduras. Partiendo de testimonios se reconstruyen estos acontecimientos. No son solo los terribles recuerdos de lo sucedido que mueve a quienes quedan a buscarles. Es su constante desaparición, la angustiosa anticipación de su reaparición, el trabajo de duelo, no como la superación o solamente el esclarecimiento, sino como una herencia que nos hace responsables a trabajarla en común. Como escribe Despret, la herencia es obra de creación, el duelo es una creación en común.
Estos trabajos son modos de responder a quienes faltan. Esto implica, pero no solo la clarificación de acontecimientos que permita algún grado de imputabilidad, aun cuando esta justicia no sea la del derecho, que no alcanza con su lógica reparadora a reordenar los hechos. ¿Cuáles otros trabajos nos hacen hacer? ¿Cuál es la herencia de habitar un territorio en donde ocurrieron desapariciones forzadas, genocidios y extinciones la que nos impone? O incluso sin cohabitar estos espacios, sin estar relacionados, sin ni siquiera saberlo, o el hallarse afectados, asediados, desposeídos, haunted por estas desapariciones, seguir sus voces sin poder escucharles, encontrarse perdidos otra vez, fuera de sí, siendo movidos de nuevo por tantas carnes en estas carnes, tantas escrituras en estas escrituras, tantas voces en esta voz, seguir los rastros de plétoras de espectros en cualquier cuerpo, hacia y desde algo que no es algo, y al no estar presente en ningún lugar, no puedes encontrarlo en ninguna parte. Exceso de existencia, escribe Desprez. ¿En dónde buscar entonces? ¿Qué hacer? ¿Cómo nos hacen responsables? Nos hallamos perdidos en vínculos que entrelazan, amarres, que a su vez te enlazan con otras gentes a proyectos por consumar. Los muertos no son personas individuales que haya que atesorar guardándolos del olvido en alguna fijación, son nudos de relaciones activas. ¿Por qué hacerse cargo asumiendo estas herencias? ¿Por qué responder a estas y cualquier desaparición? Porque como escribe Desprez, los muertos trabajan e insisten en continuar con las obras de transformación de sus modos de existir juntos. Edwin Melgar escribe que la práctica de incineración de los cuerpos como parte de las ejecuciones extrajudiciales muestra la clara intención de desaparición de las personas asesinadas, pues el ADN es afectado por las altas temperaturas llegando a descomponerse. La lógica de la desaparición, escribe por su parte Haggerty, es hacer del cuerpo lo más irreconocible que se pueda, buscando deformar en compuestos imposibles de identificar. Melgar traza la quema de cuerpos haciendo una historia de las incineraciones humanas desde que se tiene registro, lo que permite situar los casos de Trinitaria como parte de las técnicas de aniquilación dentro de la historia de la humanidad. Pero las condiciones de imposibilidad de la incineración que restringen las técnicas forenses dejan sus marcas en los cuerpos, en las cenizas incluso quedan las trazas de la aniquilación que impiden también la borradura completa. Quisiera brevemente ofrecer un último movimiento, una fuga para sincopar esta textualización. Parafraseando la cadencia de Fred Moten en una conversación acerca del genocidio ocurrido en Gaza ya hace un año la conversación. Se nos impone a la vez que se nos niega la tarea de hacer necropsia del moribundo aparato necropolítico del Estado-Nación en las figuras del Estado de Israel, pero también en la del Estado palestino. En cuanto a imposición y negación tiene la dinámica de la subjetividad que nos es impuesta a la vez que se nos niega. Uno de los efectos de esta imposición es la obligación de negociar con estados la necesidad de establecer otro estado para la defensa de la autonomía y libre determinación de un pueblo. Encuentro con Moten y tantos otros una imposibilidad en la herencia aporética que temporaliza estos fenómenos, recordando con Derrida que el Estado-Nación se funda en una soberanía a su vez aporética de una libertad que se autonomiza por la fuerza, por sobre el derecho, la razón del más fuerte. La paraestatalidad estatal impone con la fuerza de la razón el derecho de hacer guerra y dar muerte. El Estado-Nación, al extremar la estructura de la libertad y la soberanía individual, se funda por sobre y por fuera de la administración de la muerte y con ello del miedo de hacer temblar. Derrida recuerda que el Estado-Nación se funda sobre el terror. Sus potencias aniquiladoras centrifican, territorializando, capturan, anulan, obturan toda diferencia que amenaza la coincidencia interna de lo mismo. Desde aquí, y con los trabajos de Moten, Derrida, Spivak, Deleuze, toda esta gente, me parece que podemos pensar la lógica de la desaparición como fundamental del Estado, pero también los efectos de la irrupción de la extrañeza de lo que, aún siendo asesinado, destruido, enterrado, no termina de desaparecer,
que motiva la reacción autoinmune suicida de una guerra interna contra lo otro, que impide la clausura de la posesión en movimientos espectrales de fuga. Ya voy a terminar. Los espectros no solo acechan las fosas clandestinas y las memorias de quienes sobreviven a las masacres. Los efectos de espectralización interfieren en los modos de existencias complejos y sus condiciones de imposibilidad. Las formas de vida que se extinguen, cantos de aves que resuenan virtualmente, las carnes que devoramos, los bosques y océanos que ocupaban en otros tiempos o que ocupan en otros tiempos los territorios que habitamos, acechan espectralmente, interfiriendo aún en estos sitios. La ruta que trazamos aquí partiendo de las desapariciones forzadas, como escribe Haggerty, es una historia entre tantas. Cada hueso cuenta una vida. Cada persona perdida era un mundo. Cada entrelazamiento es una reconfiguración del mundo en muchos mundos. No solo las vidas cuentan historias, no solo el presente y los hechos cuentan, importan. Aún queda por seguir estudiando juntos formas de hacernos responsables y pensar en justicia sin derecho, economía, juicio, que quizá ya no necesitan de ese nombre, sino tantos otros como devenires imposibles. Buenas tardes. En la presentación se había mencionado que iba a hablar de microfascismos algorítmicos, pero hice las de mis estudiantes que usan el título de mi libro para zafar de las tareas. Y desobedeciendo con alegría, cambié el tema porque hay varios relacionamientos que me han trastocado y afectado de maneras muy particulares. Entonces la ponencia se titula Infinitos complementarios, un abordaje posthumanista a la discapacidad. Y permítanme que estoy en el lugar equivocado. Esto quiero poner. En un cortometraje titulado In My Language, en mi lenguaje, la autora Mel Baggs, que nació en 1980 y falleció en el 2020, quien se describía a sí misma como discapacitada cognitiva, discapacitada física, enferma crónica, discapacitada del desarrollo y discapacitada psiquiátrica, dice, gesticula, performa, agenciándose con un generador de voz. Cito: cuando hablo de que esta es mi lengua nativa, se piensa que eso significa que cada parte del video debe contener un mensaje simbólico particular, diseñado para que la mente humana lo interprete. Pero mi lenguaje no tiene que ver con diseñar palabras o incluso símbolos visuales para que la gente los interprete. Se trata de estar en una conversación constante con cada aspecto de mi entorno, reaccionando físicamente a todo lo que me rodea. El agua no simboliza nada. Solamente interactúo con ella y el agua interactúa conmigo. Lejos de ser algo sin propósito, la manera en que me muevo es una respuesta continua de lo que hay a mi alrededor. Irónicamente, el modo en que me muevo cuando respondo a todo lo que me rodea es descrito como estar en mi mundo interior. Mientras que si interactúo con un número limitado de respuestas y solo reacciono a una parte limitada del ambiente, la gente dice que me estoy abriendo a la verdadera interacción con el mundo. Juzgan mi existencia, mi conciencia y mi cualidad de persona a partir de una pequeña y limitada parte del mundo a la que parece que estoy reaccionando. La manera como naturalmente pienso y respondo a las cosas se ve y se siente tan diferente a los conceptos usuales e incluso a la visualización, que algunas personas no lo consideran en absoluto como pensamiento, pero es una manera de pensar en su propio derecho. Cierro cita. Visitar el cortometraje de Baggs a través de múltiples lecturas realizadas,
teoría social y crítica de la discapacidad, planteamientos desde la teoría CRIP, teoría feminista y teoría queer, estudios del pensamiento maya, estudios del racismo y la negritud y diferentes abordajes críticos del sujeto humano moderno desde el postestructuralismo, los nuevos materialismos y el posthumanismo, unos a través de otros, me han llevado recientemente de vuelta a la decepción que experimenté cuando cursé una maestría en neurociencia educativa, la cual tenía un fuerte componente psicopedagógico y un enfoque en problemas de aprendizaje. Volver, no obstante, no significa regresar a un pasado que se ha quedado atrás. Como lo plantea Karen Barad, cada retorno implica un aumento de la densidad de la realidad. Se trata de un proceso iterativo, no lineal, de remembrar, el remembramiento de algunos aspectos que habían sido desmembrados, limitados en sus posibilidades relacionales, creando diferentes materializaciones e interferencias como patrones de difracción. La búsqueda de alternativas para poner en práctica otras pedagogías, orientadas por la misma motivación que me llevó a dedicarme a la educación para empezar, tenía que ver con mi propia experiencia como estudiante inadaptada a lo largo de mi vida escolar y la mayor parte de mi vida universitaria, aunque el diagnóstico de desorden de personalidad límite me llegó relativamente tarde. Esto implicó experimentar dicha discapacidad psicosocial sin ninguna marca identitaria, pero sí desde todas las dificultades que diferentes prácticas, ambientes y tecnologías le imponen. El TLP, borderline o la enfermedad del yo, como suele llamársele, se clasifica como uno de los trastornos de personalidad caracterizado como un patrón perdurable de experiencia interna y comportamiento que se desvía notablemente de las expectativas de la cultura del individuo, según la Asociación Americana de Psicología. El término borderline fue propuesto por primera vez en 1918 para describir pacientes que se encontraban demasiado graves para recibir tratamiento por medio del psicoanálisis, pero que a la vez no podían considerarse en estado de psicosis o de pérdida completa de la noción de la realidad. Se trataba de personas con perturbaciones en una zona liminal al borde entre lo que tradicionalmente ha sido conocido como normal y anormal, humano y no humano. De ahí que Fred Moten afirme que toda vida negra es neurodiversa y que está ligada a una sociabilidad radical impulsada por una fuerza fugitiva. De manera similar, la teoría CRIP ha desarrollado un análisis amplio sobre la discapacidad desde la construcción del capacitismo como un fenómeno que va de la mano del mandato de un cuerpo humano, normativo, blanco y heterosexual. En las palabras de McRuer, la discapacidad es producto de un capacitismo obligatorio entretejido con la heterosexualidad obligatoria que produce lo queer. Lo que catalogamos como comportamiento inadaptado pone en evidencia una lógica humanista, normativa y tanto su necesidad como esfuerzo sistemático de producir cuerpos no humanos o menos que humanos. Uno de los primeros proponentes de la antipsiquiatría planteaba ya desde los años 70, habría que hablar de hombralidad, puesto que lo humano es solo pamplinas. Ahora bien, yo justamente me he anclado a esa palabra, a partir de lo cual he despotricado a menudo contra algunos humanismos que son solo abuso de palabras, pues se han apoderado de lo humano para ataviarlo al antojo del hombre. Se trata entonces de umbralismo y no de humanismo. Cierro cita. Por supuesto, estas concepciones y prácticas varían en diferentes épocas y contextos y la manera como distintos cuerpos han sido marcados como inválidos o discapacitados, pero podemos identificar la influencia en las concepciones actuales de lo humano en el aparato material semiótico del humanismo, constituido de la mano de la colonización europea, la esclavitud y el genocidio de personas cuyas tierras fueron arrebatadas para la explotación de recursos. De ahí que en el siglo XVI y de manera más enfática entre el XVII y XVIII, Occidente se identifique con una noción particular de lo humano, un hombre blanco institucionalizado en términos de sí mismo como ser absoluto, perteneciente a una cultura superior y a cargo de la civilización de otros considerados menos que humanos. En las palabras de Kipling, el peso del hombre blanco. Durante el siglo XIX, los científicos eugenésicos restablecieron un sistema de normas para organizar los cuerpos humanos en términos de normalidad y anormalidad, desarrollando estrategias para deshacerse de las personas consideradas anormales, fuera de la norma. Las prácticas institucionales del aparato estatal capitalista dominante no se aleja de estas nociones y prácticas quizás de manera particular, de estas nociones y prácticas, quizás de manera particular cuando se trata de la discapacidad intelectual o cognitiva.
en las que me enfocaré en este trabajo. Foucault nos recuerda que preguntarse por la locura es preguntarse por la razón. Como profesora universitaria, estos planteamientos me interpelan más allá de la teoría, o más bien interpelan poniendo en duda o desestabilizando toda teoría. ¿Acaso no es la universidad el espacio por excelencia para la reproducción de los mandatos normativos del saber, pensar, hacer, vivir? Todas nuestras actividades parecen girar alrededor de la primacía de la corteza prefrontal y las funciones ejecutivas demostrables a través de la escritura madura, interactuando con un número limitado de respuestas, reaccionando a una parte limitada del ambiente, como señalaba Baggs, donde la creatividad no es más que un criterio para la novedad o la innovación, siguiendo el mandato capitalista de la necesidad de lo nuevo para el mercado. Desde la institución universitaria, ya no solo moldeada, sino modulada por la lógica empresarial corporativa, nuestro trabajo se enfoca en la producción de estudiantes con habilidades medibles, directamente relacionadas con las demandas del capacitismo, que encarnen subjetividades individuales, ordenadas, coherentes y manejables, es decir, autónomas, automatizadas, independientes. Erin Manning desarrolla una problematización en esta línea en su libro Por una pragmática de lo inútil, donde parte de la neurotipicidad como categoría no dicha que atraviesa las decisiones que se toman en nombre de la normatividad, en actuando un ordenamiento continuo de lo que es valorado y quién es considerado como verdaderamente humano. Recogiendo estos abordajes y experiencias de personas con discapacidad intelectual, entendidas como minoritarias en el sentido de Deleuze y Guattari, de distancia de la axiomática capitalista, me interesa indagar en cómo una aproximación posthumanista situada permite desestabilizar no solo las prácticas normativas de la pedagogía y de la clínica, sino también las categorías tradicionales de lo que significa ser humano, aquel que posee un lenguaje racional y las relaciones, entendidas en el humanismo como exclusivamente sociales y mediadas por el lenguaje. Esto tiene que ver con el hecho que la condición posthumana se propone como una crítica al humanismo antropocentrista y excepcionalista y un reconocimiento de la pluralidad de la existencia humana, no humana y más que humana. En este texto utilizo diversos conceptos desarrollados desde los estudios posthumanos del pensamiento maya, pero también me interesa seguir particularmente el trabajo de Fernand de Ligny, que nació en 1913 y murió en el 96, educador, escritor y cineasta francés como pensador posthumano, aunque no se lo considere como tal. Así, la vida racializada, la sociabilidad negra de la que habla Moten, pone en práctica una planeación en fugitivo en alianza con la sociabilidad neurodiversa que disloca el capacitismo, la experiencia que problematiza la discapacidad como condición subjetiva individual, subvierte las concepciones de limitación, deficiencia o invalidez asociadas a esta. Al entender la discapacidad como constituida por prácticas tecnológicas y ambientes que definen ciertas maneras de ser como estándar y de una noción de agencia distribuida, la discapacidad cognitiva amplía y cuestiona lo que significa ser humano, desestabilizando la normatividad, la racionalidad, la independencia y la autonomía en sus condiciones como sus condiciones fundamentales, es decir, las desfundamenta. Lo anterior implica difuminar el dualismo capacidad-discapacidad, algo que tanto la deconstrucción como la ontología relacional y de procesos posibilitan. Aproximarnos crítica y creativamente a las experiencias, siempre en relación más que humana, nos impide pensar en esencias para enfocarnos en afectos, es decir, en los cuerpos como ensamblajes o agenciamientos sin características imperativas, afectándose y siendo afectados. Y desde ahí reconocer que se puede estar en la vida sin ser Starwinak y por ende no podemos saber de qué es capaz o no en términos definitorios o preestablecidos el cuerpo. Como ensamblajes, los cuerpos consisten en redes material semióticos en continua reconfiguración a partir de sus relaciones e intraacciones, como señala Barad. En ese sentido, no deseamos el fracaso, sino lo subvertimos, un guiño ahí a Halberstam, participando de un ejercicio colectivo de figuración de mundos sin opuestos, donde la realidad se desorganiza como una multiplicidad incomposible en relación, donde la conjunción y destrona la interioridad del verbo es y se abandona el humanismo racional, individualizante y homogenizante. Esta siguiente sección se titula Racionalidad, Irracionalidad y lenguajes.
Pensar en la razón y en la naturaleza de la razón tiene que ver con dar cuenta de cómo, en las lógicas de opuestos, un término siempre se plantea como inferior al otro. Para abordar la discapacidad se requiere poner en duda lo que entendemos por capacidad y cómo se ha construido artefactualmente. En estas lógicas de oposición, el término negativo existe necesariamente en función del término positivo. Así, el capacitismo sería parte de la misma lógica que concibe que para identificar claramente los cuerpos autorizados, racionales, capaces, humanos por excelencia, es necesario producir discursiva y materialmente cuerpos anómalos y dominarlos. Esta organización de la realidad está ya siempre implicada en un orden de las cosas en el que se consolida un sistema racial y heteronormativo donde aquello que escapa a la norma es entendido como monstruoso o salvaje, y especista habría que agregar ahí, ¿verdad? Menos que humano o no humano, perteneciente a un tiempo anterior, un pasado primitivo o un temperamento descontrolado, como lo señala Halberstam en Criaturas Salvajes. El capacitismo, como la neurotipicidad, está ligado a la construcción de un modelo normativo de lo humano, blanco, cisgénero, heterosexual, funcional física e intelectualmente, racional, reproductivo, hablante de un idioma oficial, ciudadano reconocido, libre e independiente. Una figura que se sostiene de la tríada volición, intencionalidad, agencia, aspectos de las llamadas funciones ejecutivas que mencioné anteriormente, ¿verdad?, que se clasifican muchas veces como funciones psicológicas superiores, asumidas como el único modo de experiencia válida. No obstante, la manera en que se accede a dichos procesamientos cognitivos es por medio del lenguaje, según este entendimiento, ¿no? Es el lenguaje el que nos permite hacer sentido de la experiencia tanto como comunicarla. Y según se ha dicho, comunicar es hacer comunidad. La individualidad y la sociabilidad se constituyen así y a través del lenguaje. Pero en Cartas a un trabajador social, publicadas originalmente en el 85 y desde su experiencia con niñas autistas, Deligne ya escribía: algunos te dirán que el hombre vive en lo simbólico como un pez en el agua, que un ave rapaz, una tanza o una red atrape al pez y por primera vez en su vida verá el agua, la entreverá en ese instante de pánico, verá su superficie por el reflejo, lo que verá es el cielo y a él en el cielo eventualmente. Lo mismo para nosotros que vivimos con niñas autistas. El diagnóstico del autismo produce con la materialidad de la institución cuerpos inmóviles presuntamente encerrados en su mismidad, pero al mismo tiempo es una mismidad problemática, no ya el individualismo autocontenido que conforma al sujeto humano moderno, sino uno que lo hace incapaz de reconocer al otro y participar de las relaciones sociales que conforman el sistema a partir de la ausencia del lenguaje. Y lo que es excluido de las prácticas de conocimiento, discurso, poder, juega un rol constitutivo en la producción de los fenómenos. Las exclusiones importan tanto para los cuerpos que llegan a importar, materializarse, como para los que son excluidos de importar, materializarse, parafraseando a Barad. Esta centralidad en el lenguaje, derivada de la creencia de que las palabras y las cosas son unidades primarias con fronteras inherentes, propiedades y significados, son, de acuerdo a Barad, un sustrato metafísico del representacionalismo. Este además coloca al lenguaje por encima de la materia, a la vez que concibe la ontología y la epistemología como fenómenos inherentemente distintos, reproduciendo cortes agenciales problemáticos entre naturaleza y cultura, sujeto y objeto, teoría y acción, capacidad y discapacidad. Por esta razón, Deligne dice tener alergia a la saturación simbólica del mundo humano y desarrolla una serie de herramientas, armas diríamos en términos de lucianos, para acompañar a las niñas que saca del asilo y con los que conforma redes de comunidades fugitivas, como las que registra en su película Segaminla, ese chiquiaí de 1976. Voy a poner aquí algunas escenas corriendo, si me deja esta cuestión. Una red de fuga de la representación y de la saturación simbólica del espacio para adentrarse en reacciones que, dice Deligne también, incumben a la constelación de los infinitos. En la película se plantea que nuestro lenguaje es una limitación para las niñas de la comunidad, que no tienen necesidad del mismo, difuminando el egocentrismo humanista.
Segamin-La muestra que las exploraciones fuera del lenguaje no persiguen la mismidad porque no tienen nada que ver con la construcción normativa del sujeto ni con su constitución de verdad, una empresa siempre moralista. Es por eso que Lenigne, que gira trazando círculos de acuerdo al autor, está más allá del bien y el mal, que son asuntos del lenguaje. Moten, por su parte, propone un rechazo a la administración que tiene que ver con la dislocación no solo de la primacía del lenguaje y su abuso como criterio de lo humano, sino también con una posición crítica radical con respecto a la manera como la ciencia, desde la institucionalidad, ha tratado la discapacidad. Y Deligny apunta ahí: lo que importa al hablar es colmar la falla, y no solamente colmarla, sino forjar una cáscara protectora con el fin de que se cicatrice la herida de la integridad de ese lenguaje que hace cuerpo. Asilar deviene proyecto de hacer asilo, y uno ve lo que le adviene: una quincena de pabellones pesados, todo de ladrillos, teja y cemento, una escuadra con una capilla habitualmente desierta y a remolque, como una barca enganchada a una hilera de barcazas. La morgue, a los difuntos no se les arroja por encima de la borda. Cierro cita. Es el lenguaje que hace cuerpo, dice, lenguaje que se materializa en prácticas de exclusión, violencia e intentos de borradura, nunca una invisibilización real, pues el capacitismo requiere de continuos recordatorios a la vista de lo que debe rehabilitar. Restaurar como restauración del orden o dejar atrás como superar progresivamente. Voy a tener que saltar unas partes. No se trataría ya de una respuesta que unos cuerpos configurados de cierto modo deban darle a otros, sino de una interpelación a la mera concepción de nuestros cuerpos a partir de determinados criterios. La única discapacidad aquí sería no reconocer la diferencia inherente entre todos los modos de existencia, ya siempre interdependientes, y la potencialidad casi infinita de sus posibilidades de conexión. Ajbe Jiménez y Héctor Choc se refieren al Ma'aznel Nabil cuando no se es capaz de responder, cuando se deja de ser Winak, cuando se pierde la conciencia, es decir, cuando dejamos de ser imputables. Winak, en cambio, es un devenir que ofrece respuesta. Es, cito, darle vida a la palabra para cumplir un compromiso cuando la palabra adquiere vida. Cierro cita. Al inicio de Segamin-La, Deligny se refiere al espacio de la clínica psiquiátrica como un espacio donde todo está diseñado para producir insoportabilidad. Ventanas que no se abren por ausencia de bisagras, visión limitada, soportes sólidos. Es un espacio que no solo organiza limitando las relaciones, materializa espacio-tiempos clausurados. El narrador se pregunta: ¿qué será de los ojos de un niño que no tiene nada para ver excepto el paso del tiempo y el tiempo no puede verse? Reprimido por una lógica eugenésica fascista que hoy retorna a través de la economía del genocidio, pero también de los microfascismos algorítmicos, el deseo deja de ser potencia y los cuerpos son reducidos a unidades tóxicas autorreferenciales, confinadas, dice Goodley, por una deficiencia mental, vaciados de significado e historia, presenciales, inertes y físicos. Me salto unas partes. Cabe recordar que la mera noción de Estado-nación tiene como condición sujetos autónomos, independientes y libres. Saidiya Hartman recuerda que la humanización y el cautiverio van de la mano. La discapacidad es profundamente política, rebalsa los espacios de intimidad y domesticación a los que ha sido relegada. La lógica de dualismos, que no solo hace una distinción de la capacidad y la discapacidad, sino también distingue en términos negativos la adultez de la infancia, lo cultural de la naturaleza, la emoción, afecto, humano, animal, mente, cuerpo, razón, emoción, yo, otro, sujeto, objeto, profesor, alumno. Todo este aparato material discursivo organiza las relaciones de manera problemática, ignorando que nada preexiste en sus relaciones. Pensar en la discapacidad, y ahí estoy escribiendo diagonal capacidad como una sola palabra, de modo que se recoja la cualidad de no separabilidad entre capacidad y discapacidad, entendiéndolos como complementarios e interrelacionados, sería una forma de hacerse acaso responsable, de ofrecer una respuesta para empezar. Y voy a terminar con un pedacito que se titula Comunidades fugitivas, agencia distribuida.
Le voy a robar los minutos que no usó Wilfredo. Gracias, gracias. El gesto de preguntarse qué es lo que está ausente en los cuerpos capaces, en lugar de el padecimiento de las niñas con discapacidad, se abre en la película Segamin La a prácticas de percepción que no tienen nada que ver con el lenguaje ni con el entendimiento en términos tradicionales. En palabras de Deleuze y Guattari, un inventario fantástico de estados y medios de percepción. Los movimientos, el llanto, el murmullo o el balbuceo no son leídos como mensajes a descifrar, sino entendidos como efectos de las relaciones. La cámara acompaña a una niña en sus caminatas y al encontrarse con un riachuelo. La niña vibra con el agua, dice el narrador, como una varita mágica, estalla de gozo y sus fragmentos caen por todas partes entre nosotros en todo momento. Las niñas se agencian con la montaña, con los procesos de preparación de la comida, el lavado de la ropa, el cuidado de las ovejas y las cabras, con la tarea de acarrear agua, lo que la tierra les hace hacer. Se implican con el territorio de maneras que, dice Deligny, no nos conciernen. Spinoza diría que se trata de cuerpos afectantes, humanos y no humanos, entre los cuales aumenta la potencia, alegrías activas. ¿Acaso en eso radica la intimidad? Ya no un espacio cerrado en el que se relega a quienes carecen de independencia, sino un entre y a partir de un afuera, ahí donde los movimientos no están restringidos por ningún tipo de frontera material discursivos. Deligny escribe: nosotros, seres del verbo, no sabemos de libertad. Donde no hay domesticación posible, ni adaptación, incorporación o rehabilitación. Vidas para nada, sin telos, sin mandatos. Los adultos que acompañan a las niñas en el campo van desarrollando extensos y complejos registros de sus divagaciones. Se trata de una cartografía de afectos, variaciones de la potencia de existir. Deligny dice que cada trazo crece como un cuerpo. Es una línea de errancia la que se va dibujando. Errar como principio de desobediencia a los mandatos humanistas del cuerpo normativo que difumina las distinciones entre el sujeto y el objeto, donde ya no hay sujeto y objeto. De hecho, Deligny dice al final de la película: la niña escucha para nada el sonido que viene de las profundidades del agua, que no es una cosa porque él no es un alguien. Es otra cosa la que se trama en sus movimientos, son otro tipo de relaciones y espaciotiempos los que se producen a partir de estos mundos incomposibles. ¿Acaso un modo de figurar las posibilidades afirmativas de la diferencia y la disyunción? Una manera de concebir mundos hechos de relaciones contradictorias y disonantes en coexistencia y en continua actualización. A ver, he seguido las diferentes prácticas de varios artistas también con discapacidad cognitiva. Tengo varias ahí que les puedo compartir. Esta es una obra de Judith Scott, una artista con síndrome de Down y sordera, que se dio mucho a conocer hace unos años. Pero me voy a saltar a la experiencia que he tenido mucho más cercana con la compañía de teatro de la Fundación Mahuen de Chile. La compañía teatral de la Fundación Mahuen de Chile, integrada por 26 jóvenes y adultos con discapacidad cognitiva, se trata menos sobre la inclusión y más sobre un proceso iterativo de entrar en sintonía con las corrientes abajo comunes de disonancia creativa y experiencia asimétrica que siempre está en funcionamiento dentro, a través y más allá de la institución artística y otras instituciones, incluso la universitaria. La compañía es una intrincada red de relaciones que incluyen al espacio del teatro, sus instrumentos, vestuario, el devenir pájaro que en algún momento compartieron y memorias que se reactivan a través de diferentes materialidades. Nos enseñan a habitar el entre desde la diferencia afirmativa. Deligny se refiere a un entre como red de presencias. Entre, dice, existencia fósil, transtemporal. De aquí que podemos pensar también en el concepto de Ahnab Winak, lo que forma parte de la vida en la muerte, que participa activamente de la comunidad. Según Jiménez y Choc, los muertos son parte de la nosotridad o de la comunidad cósmica. Podemos referirnos aquí, me parece, a una incomposibilidad lingüística, articulación afectiva marcada materialmente en la que las condiciones de entendimiento, acuerdo o sentido racionalistas se ven desbordadas.
Jiménez y Choc detallan precisamente que hablar de lenguaje y palabras se refiere al conocimiento de que todo WINAC habla, entiende, crea y recrea significados. Es la comunicación polifónica en la que se involucran voces WINAC, es decir, no exclusivamente humanas. Diferencia afirmativa, desfamiliarización, desfundamentación. En una conversación reciente, una de las integrantes de Mahuen, Cata, nos dijo a mí y a varias compañeras en un encuentro luego de bailar, aquí estas imágenes que están viendo la secuencia de Cata bailando, nos dijo, son las cosas divertidas que hago en serio, pues yo salí al mundo bailando. Sus movimientos no tienen que ver con la representación ni con ningún mandato establecido para el cuerpo. Como en el caso de Bugs y las niñas en el documental de Deligny, la danza de Cata no es más que una manera de intraactuar con el enredo del que forma parte, deviniendo viento, lluvia, pájaro, ladrido, balido, como ella misma señala. En el sentido de WINAC, en el pensamiento maya de dar y recibir vida, transformarse en vida y hacer vida, que aquí no se opone a la muerte sino participa de ella, entre múltiples modos de existencia, entre los que se incluye la temporalidad. Deligny recuerda, no se trata de cultivar el enigma, de domesticarlo en un siglo en el que lo silvestre está en peligro, esto lo escribía en el 85 Deligny, debemos crear reservas de enigmas, es decir, parque natural. Maite, otra de las artistas de la misma compañía, me dijo en aquella conversación, hay que compartir las opiniones perfumadas con jengibre, estableciendo una condición para la comunalidad que trastoca el dualismo, independencia, dependencia, que nos abre a pensar la interdependencia como la fuga, donde nuevas materialidades imaginativas, esta es una cita de Moten, donde nuevas materialidades imaginativas están ya siempre al otro lado de la equivalencia lógica. A través de prácticas sensibles, creativas, estas artistas nos invitan ya no a pensar en la democratización del arte, sino en el arte de la democracia, parafraseando a Vincent Depret, partir del gesto artístico como gesto colectivo y colectivizante, dándole al mundo otra forma, materializando otros modos de vivir juntos, lo que implica existir de otra manera. En las palabras de Deligny, a partir de otros infinitos complementarios. Gracias. Yo voy a hablar un poco. Agradezco mucho realmente este encuentro entre nosotros, este encuentro con ustedes, para mí es muy significativo y lo celebro. Quería contarle algo que les pasó, me pasó a mí, les pasó no, me pasó. Bueno, como ustedes saben, por cómo me presentaron, etcétera, yo soy investigadora en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en Argentina, y como investigadores armamos grupos con estudiantes, graduados, colegas en general, ¿no? Justamente para luego pedir financiamientos para poder luego ir a congresos, escribir textos, bueno, como ustedes saben, ¿no? Tareas típicas. Y dentro de esos proyectos de investigación, hay uno en particular, que se llama PICT, no importa cómo se llama, que es muy competitivo, que es el que más plata daba, obviamente, y que en el caso de las humanidades, obviamente, era mucho más competitivo porque había muy pocos. Por ejemplo, había años que salía un solo proyecto en todo el país. Entonces, con el equipo, presentamos el proyecto, no una vez, 4 veces, hasta que saliera, porque los evaluadores, los 4 evaluadores, tenían que poner 100 sobre 100. ¿Sí? Los fondos de ese proyecto eran del Banco Interamericano de Desarrollo, que hoy se mencionó. Bueno, ganamos el proyecto, finalmente, ¿no? 4ª vez, ni siquiera la 3ª, la 4ª, y ganó Milei. Silencio, no pasó más nada, nadie se enteró, dijimos, bueno, quizás se retrase, quizás no nos paguen, quizás se demore. Este proyecto que ganamos, lo presentamos en el 2022. El 4 de julio de este año,
ahora sí podemos. Resulta que se produce un desmantelamiento de lo que es la Agencia Nacional de Promoción y de Investigación Científica, pero además de eso, y algo muy constante de este gobierno, el vocero presidencial, Manuel Adorni, posteó esto: el gobierno reorganizará la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación para que cumpla su verdadero objetivo: impulsar la innovación tecnológica en favor de las prioridades productivas del país. De esta manera, ya no tendrán lugar proyectos de dudosa utilidad como el nuestro, modalidades poshumanas de la subjetividad y el ser con otros. La ciencia tiene que estar al servicio del futuro. Fin. No, lo del fin es... Yo estaba yendo al gimnasio, no tengo Twitter o X o lo que fuere, porque me parece una red muy dark. Pero claro, malversación de fondos, ¿verdad? Porque dinero de afuera. Entonces, enseguida me empezaron a llegar una catarata de mensajes, ¿no? De colegas en apoyo, diciendo, bueno, Gaby, lo siento. Yo no entendía nada hasta que alguien finalmente me reenvió el tweet de Adorni, que es este tipo. Entonces empecé a pensar, la verdad que no me afectó, porque ya me afectó que ganara Milei y todo lo que estaba pasando, ¿no? Entonces realmente esto era como una cosa más respecto de tantas de las que estamos viviendo. Entonces empecé a pensar, porque todo el mundo me decía, no te hagas mala sangre, ¿no? Como se dice allá, es un ignorante, etcétera, etcétera. Y yo pensaba, ¿es un ignorante? Y entonces empecé a pensar, ¿qué está haciendo el gobierno argentino actual? Ajustes en universidades, ajuste de las jubilaciones, ajustes en discapacidad, indiferencia, individualismo, timba financiera, malversación de fondos, racismo, violencia institucional, negacionismo climático, negacionismo de la dictadura y los 30.000 desaparecidos, del robo y de la apropiación de sus hijos y el desfinanciamiento de los espacios de memoria y del banco de datos genéticos de las abuelas de Plaza de Mayo, negacionismo del genocidio indígena bajo el eufemismo de lo que se llamó en 1880 la campaña del desierto. O sea, se supone que fueron y no había nadie, ¿no? Alianzas con Estados Unidos e Israel. Y entonces dije, ¿acá hay ignorancia? O más bien es muy claro lo que está pasando. Porque frente a ello, ser con otros, posantropocentrismo, descentramiento del humano, igualdad ontológica entre existentes diferentes, hospitalidad, alianzas heterogéneas y desobedientes de la norma humana, hibridación de lo heterogéneo, codependencia, coevolución porque el individuo no sobrevive. No era una casualidad. No era solo yo. Ayer hablé un montón, así que simplemente quería contarles esta situación que me sucedió y terminar con un poema de Claudia Massín que se llama Lo Intacto, es una poeta argentina, y que dice lo siguiente: y cuando hablamos, tememos que nuestras palabras no sean escuchadas ni bienvenidas, pero cuando callamos, seguimos teniendo miedo. Por eso es mejor hablar, recordando que no se esperaba que sobreviviéramos. Hay quienes no formamos parte de la especie, más que como un error, la anomalía que confirma la precisión y el equilibrio de las cosas, como las crías enfermas, defectuosas, que las perras apartan alzándolas del cuello con la boca. No se espera de nosotros ninguna fortaleza ni coraje. La mayoría de las veces no hace falta matarnos. El cuerpo vaciado del amor y del deseo de los otros pasa rápido, una mancha en el cielo que pocos llegan a ver antes de que se apague, a miles de años luz, sin poder hacer contacto con la tierra, sin que nadie la extrañe. Pero algunas veces, contra todas las probabilidades, una raíz crece desaforada, sostenida en el aire hasta clavarse en la materia,
arrastrada por un deseo salvaje, por el empuje de la vida que resiste, aunque sepa que en ese esfuerzo descomunal corre el riesgo de quebrarse. Deja que tu cabeza descanse en mis manos, me dijiste, prometo no soltarte. Y yo, que lo único que sabía era que había que escapar del amor, como quien escapa de una pedrada en el pecho, un golpe bien dado en el lugar más vulnerable, me quedé sin embargo en ese abrazo y fui curado de las enfermedades de los otros, de los que hicieron conmigo para salvarse. No hizo falta que nadie más me tocara. Un cuerpo sostenido en otro cuerpo se vuelve una casa. Muchas gracias. Agradecemos a Gaby, a Luisa y a Wilfredo por su valiosa investigación y por sus valiosos aportes. Y pues démosles otro fuerte aplauso, por favor. Y ahorita abrimos el espacio para las preguntas. ¿Quién desea preguntar? Contamos con 15 minutos. Sí llega, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por estas aportaciones. Estoy muy conmovida realmente y quiero agradecer por eso, porque realmente es lindo que te atraviese este tipo de presentaciones. Y por lo mismo, como no tengo nada muy claro ni académico así pensado, más bien un comentario de las tres ponencias que me hizo pensar en la traducción y la dificultad de la traducción, no en un sentido lingüístico, digamos, ni de un idioma al otro, sino traducción entre sistemas. La imposibilidad y la fuerza también que tiene, o la necesidad en la que nos encontramos todo el tiempo de traducir, ya sea traducir en el lenguaje de una discapacidad mental a lo que se entiende solo por algo, por ejemplo, de la movilidad solamente o la funcionalidad, y cómo traducir algo invisible en un sistema que no reconoce esa invisibilidad. Cómo traducir la complejidad en la diversidad de muchísimas otras formas de vivir y pensar a un lenguaje para la aplicación de unos fondos. Cómo traducir en el sistema material lo desaparecido, que sigue siendo completamente material, porque la materia nunca desaparece, básicamente solo se transforma en muchos sentidos. Entonces, ese trabajo de la traducción en un sentido mucho más complejo que solo pasar de un idioma a otro me pareció muy potente en estas tres ponencias, y quería saber si alguien quiere decir algo al respecto. Bueno, antes que nada, agradecer. Gracias, me gustaron mucho las formas de expresión de los textos, ¿verdad? La cadencia, por ejemplo, de la lectura de Wilfredo me pareció muy interesante, ¿verdad? Y claro, el aliento poético. Conozco textos tuyos poéticos de hace bastantes años, ¿no? Me pareció, sí, eso me pareció, más allá de, digamos, lo que dijiste, que esto es también lo que decís, ¿no? O sea, el texto en sí está diciendo algo y me pareció muy interesante, aunque podría parecer críptico, parecer hermético en algunos momentos. Yo decía, ¿por dónde agarramos esto? Pero eso me pareció muy interesante porque lo percibí, más allá de lo que precisamente posteriormente hablaba Luisa, ¿verdad? De los códigos del lenguaje como las formas predominantes de relacionamiento, ¿verdad? También me gustó mucho, por ejemplo, la primera parte del texto, bueno,
en general, no estoy diciendo exclusivamente, pero me gustó la enunciación desde la primera persona, desde vos, Luisa, cómo te enunciaste de esa manera, ¿verdad? Y me gustó mucho un momento en que decías, o sea, la forma en que me muevo es una respuesta continua a lo alrededor, ¿verdad? Y cómo es que cuando, por ejemplo, yo camino y estoy sintiendo que estoy percibiendo y me estoy relacionando con muchas cosas más allá, se percibe como que estoy en mi mundo interior, ensimismado, ¿verdad? ¿Cómo es de paradójico eso? Y posteriormente, cuando me centro, por ejemplo, a hablar con alguien o con un grupo de personas, que es una porción específica de realidad, cuando en el otro momento estoy con, digamos, veámoslo, utilicemos la categoría realidad, solo para no caer en otras, pero cuando estoy en la realidad, ¿verdad? Estoy en ahí, se percibe que estoy aquí. Cuando estoy centrándome, enfocándome en una porción específica y limitada de esa realidad, se percibe que me estoy abriendo, ¿verdad? O sea, porque obvio hay una visión antropocéntrica en ese percibir las cosas de esa manera, y esto me conectó después también con las cuestiones de la capacidad y discapacidad e incapacidad, también, que me parece que es un punto tercero que podemos agregar ahí. ¿Por qué? Porque digamos que está fundamental, aunque suene trillado, en lo que hay que ser y lo que hay que hacer, ¿verdad? Porque yo conozco formas de incapacidad y que resultan siendo de discapacidad con relación a cuestiones básicas de la vida que se esconden detrás de roles, ¿ah? Digamos, un rol muy tradicional y muy, digamos, pero que se sigue reproduciendo, el rol del hombre, ¿verdad? Pero que está incapacitado y llega a estar discapacitado para muchas cuestiones básicas de la vida que no desarrolla. Y que si lo pones allá, posiblemente no sobrevive si no está rodeado por un sustento. Una red que le da sustento, porque hay muchas cosas para las que no está capacitado, ¿verdad? Y esas se invisibilizan detrás de roles, ¿verdad? Esas discapacidades. Entonces, esa forma de poner en cuestión que hizo Luisa me pareció, y en el caso de Gaby me pareció muy interesante la conexión con la realidad, y pues me impresionó el tuit, ¿verdad? O sea, primero porque una persona que está pensando en las posiciones poshumanistas no es ningún tonto, aunque su visión, digamos, sea contraria, divergente, crítica hacia ello, Y en eso, ¿verdad? Que no hay ingenuidad en esto, no hay ignorancia en esto, en estas realidades que nosotros vivimos. Hay un diseño de configuraciones históricamente devenidos, digámoslo, ¿verdad? No hay una inocencia en ello. Y eso me gustó, y obviamente que leyeras el texto, porque me gusta cómo ha estado presente la poesía hoy en la mañana, ayer, ahora. Me parece muy importante. Y también llegué a escuchar poco el texto del compañero aquí, me pareció muy interesante el aliento poético en la mañana, pero bueno, ya no quiero acaparar más. Gracias. Gracias. Nada, me pareció tan hermoso lo que leyó, lo que nos compartió Wilfredo, ¿verdad? Que sobre lo hermoso a veces no tenemos mucho más que aportar, así que te agradezco. Quería no reaccionar, sino comentar un poco, ¿verdad? Algo. Nuestra sociedad todavía se sigue refiriendo al lenguaje como ese fundamento del humano, ignorando, ¿verdad?, que lo humano también devino, quizás, ¿verdad?, en el plano de la técnica, ¿no? Entonces, y ignorando también que hay una mutación en la escritura y que hay una inoperancia del lenguaje significante. Entonces, me parece, ¿verdad?, que pienso, ¿verdad?, cómo plantearnos, ¿verdad?, la posibilidad de esa alteridad, ¿verdad?, de eso que muy bien, ¿verdad?, llaman lo poshumano, donde podamos, ¿verdad?, más allá de mi ley de Trump, que eso va a ser, ¿verdad?, esperamos que eso no sea
muy largo, ¿verdad? Pero un poco, ¿verdad? ¿Qué posibilidades, ¿verdad? Pensar en esas posibilidades a partir un poco de las mutaciones que estamos presenciando, que si bien las cuestionamos, ¿verdad? A veces somos muy críticos de cómo se da esa mutación en la escritura, en la inoperancia del lenguaje significante, pero también ver, por otro lado, las posibilidades al interior de lo mismo, ¿no? Una pregunta, sí, pero también una inquietud, porque entiendo, me gusta mucho, bueno, todo lo que dijeron me hace mucho sentido y resuena muchísimo políticamente con esta forma también de no solo expresar, sino de sentir y crear una especie como de comunidad de pensamiento, y eso es importante para todos los que no nos dedicamos solamente a reproducir ese lenguaje más ortopédico de la ciencia y la neutralidad. Pero decía Gaby en algún punto donde decía mi lenguaje, y lo decía sobre el video In My Language, mi lenguaje no tiene que ver con diseñar palabras, y eso, voy a leer un poquito lo que escribí porque me puse a pensar en algo que a lo mejor podemos pensar. Y decías, no simbolizó nada sino una interacción constante con el mundo, y ya bueno, estoy seguramente tergiversando, pero estar en el mundo con el mundo, vamos hacia allí en un mundo, y aquí esta es la pregunta, o sea, entiendo que hay una sutileza que es inexplicable en todo lo que está diciendo esta autora, esta artista, pero también, y aquí por eso lo pregunto, porque hablabas de microfascismos algorítmicos, en cómo vamos hacia allí, pero no desde el mismo lugar sensible, sino desde un mundo posléxico, en donde, según lo que entiendo, nos están dejando sin lenguaje escrito y a veces hablado para no tener un piso común de sentido. Entonces, el peligro en este sentido, pienso mucho en el concepto de la mónada de Leibniz, ¿no? Que era incomunicable y que había muchas mónadas, pero ninguna se podía comunicar, se tocaban pero no se comunicaban. Entonces, sin comunicación hacia afuera ni hacia adentro, porque yo entiendo que hay una interacción en lo que ella está diciendo, no es que no se comunique, es que no queremos entender o simplemente está por fuera. Pero cómo, y aquí quizá pensar en cómo esta desterritorialización de los sentidos, en las cuales nada más se ha buscado fijar en el ocularcentrismo y en esta cuestión de utilizar nuestros sentidos, pero capturando la atención de esos sentidos o eso que entendemos como interior constitutivo, nos puede llevar a un lugar, por supuesto, intraducible, pero quizá también apropiable por estas formas de control político. Y ahí yo sé que no es un paradigma donde lo que está diciendo el caso de Sara, ¿cómo se llama la autora? No me acuerdo. A Mel Banks, eso obviamente sale completamente del paradigma de objetividad y por eso es tan difícil enunciar lo que quisiera decir, pero en ese lugar de insurrección intraducible, podríamos decir, cómo pensar esto de los microfascismos algorítmicos, porque hice una pregunta demasiado larga y demasiado rebuscada, pero creo que también quería que lo pensásemos juntos. Gracias. Yo tengo poco que decir, quizá, y voy a empezar con lo de la traducción que estabas hablando tú o vos hace un ratito, porque si hay un ejercicio, creo que se conecta con lo de Luisa, y para pensar también con la pregunta que ahorita nos hacía Sayak. ¿Cómo, digamos, cómo empalabramos o qué ejercicios de escritura que a la vez son como de pensamiento, porque yo no sé cómo lo hacen ustedes, pero yo pienso escribiendo y voy como rastreando y siguiendo rutas, y algunas no llevan a ningún lado, la mayoría, y otras sí, y que tiene que ver mucho con algo que también, un concepto que hemos usado muchos hoy, es el de ser como medium, en el sentido de como quien está poseído por un espíritu y traduce. Al rato no es que justo en estas agencias distribuidas la escritura no la hacemos nosotros, se hace con nosotros, y mucho del trabajo es encontrar la torsión lingüística que permita que ella aparezca o que ello afecte de otra manera el lenguaje. Y eso tiene que ver también porque yo quería también rápidamente decir algo con lo de Luisa, que creo que tiene relación con lo que preguntaba Sayak.
acerca de esto de cómo el lenguaje se le atribuye, lo pensamos muy regularmente como común, como comunicación y con su relación de hacer comunes. Entonces nos complica cómo pensar relaciones con lo que no nos es común y cómo pensar en éticas con lo que nunca va a haber relación de familiaridad y con lo que no podemos comunicar, y no encontrar en ello un límite analítico, digamos, sino más bien encontrar, mucho del chance está en encontrar maneras de afectarse o dejarse afectar, de disponibilidad, sintonización y luego de escritura, marca, registros, huellas, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que los ejemplos que nos mostró Luisa también, son bien potentes de Mara que encuentra maneras de relacionarse con lo que no es común, porque hay maneras entonces que dislocan de verdad la política, que en donde ya no es ni de la comprensión, ni por la intencionalidad, ni de la libertad, ni los derechos, ni la comunicación. Y entonces, pero no sé, yo también me pregunto en qué tipo de comprensión, si es postlingüística, antilingüística, o si eso demandaría de una comprensión de otra cosa, de eso que llamamos lenguaje también, ¿no? Eso diría. Sí, yo creo que también puedo conectar un poco todo, pero de acuerdo con Gustavo, ¿no? De que el patriarcado es indiscapacitante, ¿no? Totalmente. Y por eso también me interesaba traer la relación que hay entre la teoría CRIP, ¿verdad? Que se nutre de la teoría queer para pensar la discapacidad desde ese entronque, ¿verdad? Pero también Moten, que piensa también la neurodiversidad como la experiencia de la negritud, ¿verdad? Entonces ver cómo ese ensamblaje está ahí. A mí el tema de la traducción me ha dado mucho que pensar hace años, porque generalmente entendemos la traducción como el establecer como equivalencias, ¿no? El pasar de un lenguaje a otro, ¿verdad? Donde hay como un lenguaje que un poco se traga, ¿no? El lenguaje anterior o la idea anterior, llevándosela a su propio marco de entendimiento, ¿no? Y entonces siempre hay cosas que se pierden en la traducción en ese sentido y tal. Pero entonces eso implica que muchas veces está esta condición de llegar a un entendimiento para poder entonces comenzar a relacionarnos, y era algo que yo también quería poner en duda. Yo no, digamos, estas experiencias nos muestran y dislocan de manera bastante clara, ¿no? Y ahí es donde me interesa traer este concepto de la incomposibilidad desde Deleuze, que se la apropia de Leibniz, ¿no? Donde piensa que justo, o sea, puede haber contradicción, puede haber no un entendimiento, no un consenso, y aún así hay posibilidades de relación, ¿no? Y por eso también en Bax se rompe esta idea de que los movimientos que va haciendo simbolizan algo, que es como tradicionalmente se leerían. Es bien interesante ese documental, si buscan ahí Mel Bax in My Language en YouTube está, porque Bax no tenía lenguaje y entonces hacía uso de una computadora para generar. Entonces ahí podríamos hablar ya como de cierto tipo de traducción, ¿no? De cómo la computadora resuelve también en el lenguaje, y yo traigo este párrafo que les leo hoy, además traducido al español, ¿no? De lo que Bax estaba expresando a través de estos movimientos y estas relaciones, ¿verdad? Y eso es algo interesante, pero me gusta más pensar en términos de lenguaje, entonces no como algo que significa y cuyo significado entonces se traslada de un lenguaje a otro, digamos, en este sentido, de un lenguaje gestual traducido a un lenguaje verbal traducido a otro idioma, sino más bien pensar el lenguaje como esto, un fenómeno semiótico material, es decir, algo que afecta, algo que hace cosas, ¿verdad? Y en ese sentido entonces las relaciones se producen a través de ese tipo de afectaciones. Gustavo hablaba hace un rato, ¿no? De cómo uno va por el mundo ahí relacionándose de muchas maneras, ¿verdad? Con todo lo demás. Y en cambio solemos pensar más bien en que necesitamos como reducir, ¿verdad? Esa atención enfocada a un solo sentido, ¿verdad? A una sola forma de percepción, porque ahí es donde está de manera como más directa la relación.
y no necesariamente, ¿verdad? Lo pensamos desde la discapacidad con personas ciegas, ¿verdad? Creemos que ser ciegas es como nosotros taparnos los ojos y ya no ver nada, y creemos que una vez se clausura, digamos, uno de estos sentidos, entonces la conexión con el mundo y la percepción del mundo está reducida o clausurada y nada que ver, ¿verdad? O sea, hay ejemplos extraordinarios incluso de personas que se han dedicado a hacer música desde la sordera, o a hacer fotografía o arte visual desde la ceguera, ¿no? Y entonces son como también estas otras formas. Yo hablaba de reconfiguraciones de la percepción, ¿verdad? De otras formas también de conectar. Y en ese sentido tampoco pensaría ya en que ese mundo post-léxico producido, ¿verdad?, por medio de estos microfascismos algorítmicos son en esos términos como una pérdida de lenguaje que entonces también reduce nuestras posibilidades. Ahí creo que el secreto sería evitar otra vez el dualismo, ¿verdad?, de lenguaje no lenguaje, ¿verdad?, y pensar en términos siempre también como individualistas o de expresión o producción de sentido, sino más bien pensar, yo recogía mucho esta idea del la agencia distribuida, ¿no? Y es más como de qué relaciones o conectividades estamos participando y qué agencia se produce desde ahí, ¿verdad? Entonces no es lo que yo puedo decir o no puedo decir, o lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, sino lo que de esos relacionamientos se hace posible, ¿verdad? De lo que de esos relacionamientos es posible expresar o hacer. Y entonces ahí podríamos pensar en cómo nuestros relacionamientos con los algoritmos van a tener efectos o producciones pues problemáticas como relacionamiento, ya no solo como una producción de lenguaje. Por ahí tratando de recoger un poquito todo y sin querer abarcar tanto. Bueno, yo más que hablar de solamente pensar que estaba en el camino correcto y que la politización del poshumanismo la trajo quien, ¿no?, postea esas cosas, y que obviamente esto está sucediendo, me alegra mucho que haya salido la cuestión de la teoría CRIP. O sea, es que conversando con Anaí Gabriela González, que es muy amiga mía y que también trabaja el vínculo entre animalidad y teoría CRIP, mucho de su Naura Taylor, etcétera, hablábamos también de ese capacitismo que no solo opera sobre quienes han sido diagnosticados como discapacitados, sino sobre todos nosotros. Cómo nos exigen, ¿no?, que de pronto, no sé, rindamos un examen, que no podamos llorar, que no podamos tener miedo, que no podamos, ¿no? Todas esas exigencias sobre nosotros, sobre las masculinidades, sobre todo eso, ¿no? Y creo que realmente es muy valioso pensar en esto porque nos hace mucho daño, y porque en realidad de alguna manera nos opaca, nos encierra y nos vuelve menos capaces, creo yo. Así que nada, te agradezco mucho eso, me parece que es un tema muy importante y me alegra mucho que haya surgido también en esta conversación. Agradecemos a nuestros tres ponentes y también agradecemos a ustedes por su participación. Así que le brindamos un fuerte aplauso.